Jerónimo Brignone es especialista en astrología horaria. Es director de estudios del CABA, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, dedicado a la difusión de la astrología. Respecto del nivel de precisión al cual puede llegar la astrología horaria, el rango es amplio. Quiero decir, no hay garantías de que vayamos a tener una respuesta certera. Lo que sí podemos tener casi garantías, o al menos se da en un altísimo nivel de porcentaje de casos, cuando la respuesta es clara y surgió de un corazón claro la pregunta, esta claridad luego se corresponde con una precisión. Es decir, la respuesta es eficaz, sirve, refleja la realidad que de alguna manera estaba inherente en esa respuesta. Muchas veces pasa en las cartas horarias que cuando se hace la pregunta, el cielo no quiere contestar. Hay determinadas reglas tradicionales que los astrólogos, también tradicionalistas dentro de la línea horaria, debieran, o en general respetamos mucho, que, bueno, si el cielo está mostrando, no, de esto no se habla en este momento al menos, ¿sí?, no hay posibilidad de dar esa respuesta. Es decir que el porcentaje, digamos, de acierto o desacierto también va a depender de la claridad de respuesta. Lo que sí es muy llamativo, muy emocionante realmente, y a veces escalofriante, es la eficacia de las respuestas cuando son claras, que es en un porcentaje importante de los casos. No es que una vez cada tanto habla con claridad. No, generalmente responde con bastante claridad. Hay ciertas veces que no, pero generalmente con bastante claridad, y en esos casos es generalmente, decía, bastante emocionante ver cómo en ese cielo se está reflejando de alguna manera para el astrólogo la pregunta misma realizada, no solo la respuesta, sino antes que nada la pregunta. Pareciera que hubiera una especie de danza mágica o de espejo, ¿sí?, del cielo hacia nosotros o de nosotros al cielo, no sé, en el cual cuando realmente nos contactamos con el corazón, expresamos una necesidad hacia una totalidad más abarcativa, más vasta que nosotros, pareciera que hubiera un principio de asemejamiento, de semejanza, de parecido, ¿sí? Es decir, generalmente la carta horaria se parece a la pregunta. Si pregunto algo referido a un hijo, por ejemplo, mío, ¿sí?, muy probablemente el planeta regente del ascendente, que es muy importante en astrología horaria, el ascendente es este signo que está ascendiendo en un momento determinado por el horizonte, por el este, como asciende el Sol y en general los planetas y la Luna. Decía el regente del ascendente, muy probablemente va a ir a la casa 5, que es la casa de los hijos, ¿sí? O el regente de la casa 5 va a estar justo en ese momento ascendiendo, ¿sí? Es decir, en este sentido quiero decir, hay como un parecido o casualidades significativas, ¿sí?, que Jung llamó sincronicidades, entre ese cielo y lo que uno está preguntando. En términos de precisión, va a depender también, por supuesto, de la pericia del astrólogo, de la suerte que tenga de poder leer y captar realmente bien en ese momento los símbolos. Para la parte espacial, por llamarlo así, cuando uno está preguntando por seres u objetos perdidos, o hurtados, porque también uno puede preguntar quién robó tal cosa, y el cielo, digamos, se encarga en ese sentido, a través de la astrología horaria, de contestar. Decía, en estos casos, sí, hay un alto nivel de simbolismo que el astrólogo tiene que poner en juego. Realmente ahí ya es un arte, ¿sí?, y toda la astrología está un poco a caballo entre el arte, la ciencia y la religión. Pero hay otros casos, como son los que, por ejemplo, se encargan de responder tiempos, es decir, ¿cuándo voy a recibirme?, ¿sí?, o ¿cuándo voy a recibir este llamado por parte de tal persona que yo estaba esperando por tales y cuales motivos. Cuando contesta con claridad en estos casos, generalmente es de un alto nivel de precisión la parte de los tiempos, porque los tiempos son más fáciles de medir, digamos, porque tiene que ver con justamente toda la parte de medición que tienen los planetas dentro del zodíaco de 360 grados. Entonces esos movimientos realmente son mucho más precisos, ¿sí? Quizás el mayor nivel de precisión se logra en las respuestas por sí o por no. ¿Voy a realizar este viaje tan anhelado este año? ¿Sí o no? Bien, luego el tiempo va a determinar cuán correcto fue o no la respuesta. Muchas veces las preguntas incluyen la voluntad de aquel que pregunta. Y un escéptico podría decir que en ese caso lo que se está dando es lo que en ciencias sociales se llama la profecía autorrealizada.
Es decir, si yo pregunto, ¿se va a dar el viaje este año? Y la astrología horaria me contesta no, yo podría llegar a, quizás, influenciado por esa respuesta negativa, a boicotear o a ya no poner más energía en cualquier proyecto de viaje. Y esto es parte, digamos, de todo intercambio, o sea, que decir, esto mismo también podría decirse de la psicología o de cualquier ciencia social o humana. Pero muchas veces las preguntas son absolutamente independientes de la voluntad del sujeto, al menos en términos aparentes, más allá de variables parapsíquicas. ¿Voy a recibir la herencia este año? A menos que yo mate a la persona en cuestión, ¿sí? No hay una forma de que mi voluntad o mi deseo, ¿sí?, influya en el resultado de la pregunta, ¿sí? Y luego la realidad, como siempre en estas cosas, se encargará de, a corto o más largo plazo, de confirmar cuál es el nivel de veracidad de esa afirmación, de esa respuesta.